Ok. Hola amiguitos, a un nuevo programa del otro lado de la historia. Hoy tenemos un programa muy interesante, Pedrito. Encontramos muchas cosas. Así es, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas Bien, noches, buenos días. bien, bien. Aquí saludos desde México, Tenochtitlán. Saludos desde la vieja zona maya. Bueno, Pedrito, pues la educación se daba desde casa. El Ujú. propósito fundamental de la educación de los aztecas era formar la personalidad del individuo, lo cual se expresaba en náhuatl como inistli inyolotl, que significa alcanzar el rostro y el corazón. Y este lo encontrábamos en 4 niveles. Para definir lo que es una vida que vale la pena vivir, según los aztecas, usaban la palabra nelitzi, que puede traducirse como una vida arraigada o enraizada. Esta vida arraigada podía alcanzarse en 4 niveles. Bueno, el primer nivel comienza con el propio cuerpo. Para ellos, los aztecas tenían un régimen de ejercicios diarios sorprendentemente similares al yoga. El segundo nivel implica enraizarse con la psiquis propia, un concepto que igual no abarca solo la mente, sino también los sentimientos. Y el tercero, muy importante, estaba la comunidad, algo crucial e importante para los aztecas. Y en el cuarto nivel estaba su interacción con la naturaleza. Todo lo que hacían tenía que ver con esa cosmovisión que hemos comentado. Y pues como vemos en múltiples códices, como el Códice Durán, los de Fray Bernardino, los aztecas, desde que nacía un niño azteca, ya tenían un plan de vida para todo. ¿Cómo ves, Pedrito? Así es, Alex. Efectivamente, como lo dices, bueno, tenían ya definido un camino. De hecho, la sociedad azteca era muy eficiente, su sistema de educación era muy disciplinado y adicional a eso, ya esa estructura familiar, pues ya también se reflejaba en la estructura de la educación y la estructura jerárquica, ¿no? Dentro de la misma sociedad. Sí, Adicional a que desde ese momento, pues ya se definía el papel del hombre y la mujer en la sociedad. sí, tenían sus ritos, ¿no? O sea, desde el momento que la mujer estaba embarazada, ya tenían sus propios mecanismos, ¿no? De acción, Uh -huh. que obviamente pues iban pasando de generación en generación y tenían como ritos de iniciación, ¿no? Así es, Ujú, efectivamente. Y no solo eso, ujú. lo importante de que ya definían el papel de cada uno dentro de la sociedad, pues también iba permitiendo a la misma cultura azteca, pues ir aprovechando a los jóvenes en qué iba a ser su fuerte, ¿no? Iban a definir su papel en la sociedad y eso también generaba que recordemos que la estructura militar era lo que soportaba principalmente las conquistas y el desarrollo del pueblo indígena, del pueblo de los aztecas. Entonces, al tener ya definidos, la mayoría eran educados para la guerra, para la conquista, para dominar, básicamente, ¿no? No solo para ser sacerdotes o ser artesanos o ser médicos o ser agricultores, sino ya todos tenían un estudio en las artes de la guerra. Sí, en las estrategias y todo eso. También estaba leyendo que no solo en la guerra, sino también todos tenían que tener un conocimiento general en cuanto al comercio y agricultura, independientemente del arte a que se fueran a dedicar, como Así es. alfareros, filósofos, etcétera. Y bueno, Ah, vámonos desde el principio, ¿no? Se decía sí. que cuando nacía un niño se les cortaba el cordón umbilical y se le daba a un Uh-huh. familiar que de preferencia fuera un gran guerrero y cuando él estuviera en un campo de batalla, enterraba ese cordón umbilical, como para cerrar As, ese ciclo de su futuro, que iba a ser guerrero. ¿Uh? ok. Y a la mujer, el cordón umbilical se enterraba junto al fogón de la casa. Así es, porque ellas, prácticamente la mujer en la sociedad azteca era
pues definida para labores del hogar. Era muy extraño que alguna pudiera tener acceso, salvo las que eran de parte del linaje del emperador o hijas de sacerdotes, las que aprendían algo diferente, un poco, pero todas eran adiestradas en casa o educadas en casa para las labores del hogar. Desde ahí, pues ese simbolismo era de que pues tú ibas a quedar en casa y si eras varón, lo que buscaban aspiracionalmente es que fueras un gran guerrero, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, a la mujer se le enseñaba como a todos, ¿eh? O sea, la filosofía, o Pero sea, hasta cierto punto, en porque si cuanto a la educación en general. hubiéramos, Ajá. sí, pero si hubiera sido tanto así, pues hubiéramos tenido más códices de mujeres poetas como Netzahualcóyotl. Más bien, era un Ujú. aprendizaje básico para Mm, que al momento en que se casaran, pues supieran de qué conversar con los esposos, o quién sabe si las dejaban conversar. Yo dudo ujú, eso, ¿no? Eso se podría decir que se ujú. encontraron, pero honestamente yo lo dudo bajo la jerarquía que tenían los aztecas. Ok. También algo que me llama la atención es que desde el principio, desde que empiezan a caminar los niños y eso, los primeros aprendizajes son de los abuelos y los padres, pero en el sentido de tener una nobleza de corazón Uh -huh. y en un sentido ético de saber manejarse conforme a la sociedad, lo que decías. O sea, la educación de los aztecas siempre está planeada alrededor de la sociedad, de la naturaleza. Entonces no hay un concepto, digamos que occidental, ¿no? No, Digamos que decirle a los niños chiquitos, no, tú tienes que ser el mejor. Sino ellos ya sabían que todo su existir tornaba alrededor de la sociedad y, y para que, definitivamente, eso, exacto. definitivamente. Más bien, ellos, de hecho, hay que recordar que los niños eran considerados como lo más importante para la vida de una familia, tanto para los padres como para los miembros de la familia, ¿no? Cuando llegaba un nuevo miembro, un bebé a la familia, era el valor para ellos era inmenso, o sea, describían a sus hijos como lo más preciado que tenían, ¿no? Comentabas Al que momento, era como un regalo de los dioses, ¿no? así es, de hecho un bebé en una familia lo consideraban un regalo de los dioses y la importancia de un hijo en el linaje de todas las familias aztecas, pues era grandísima, ¿no? Sí. Obviamente, sí creo que desde esa época existía ese famoso patriarcado, donde pues si eras hombre, era como mucho mejor la expectativa o mucho mayor la expectativa que tenía la familia. No lo dudemos. Recordemos que todas las culturas antiguas, esa parte es muy importante. El hijo varón tiene una representación mucho más impactante que una hija Pero mujer. no será que tiene una importancia diferente, porque ellos también, por ejemplo, al Acuatlico y eso, o sea, realmente sí se respetaba a la mujer como creadora de vida y estructura de una Ah, familia. no, claro, O sea, definitivamente, pero en ese sentido siento que estaban igual de valoradas, pero en aspectos diferentes. O sea, no sé. mm, yo ahí discrepo contigo, hermano, honestamente, porque Ujú. sí eran importantes cuando eran hijos, eso definitivamente, pero ya en el papel que Mm, desempeñaba cada uno dentro de la sociedad, ok, va a ser mujer, va a ser pues la que va a cuidar a sus hijos cuando esté en casa, va a ser la que cocine, claro. la que sepa hacer las tortillas, o sea, Claro, el pero papel principal de la mujer era el de ser ama de casa, sí, pero como que, definitivamente. pero justo la cultura occidental ve eso como algo negativo, no sé. Ellos lo ven simplemente como un deber para que las cosas funcionen, ¿no? Para que vayan caminando, a lo mejor de un sentido más pragmático o algo así. Bueno, es que la cultura occidental sí te veía diferente las Totalmente. cosas. Cabe destacar en unas crónicas de Fray Bernardino de Sagún, que le llamaba mucho la atención cómo los padres comunicaban las enseñanzas a sus hijos, con palabras muy hermosas. Por ejemplo, Así es. te voy a dar un ejemplo que escogí aquí literal, que un padre le dice a su hija,
Comienza luego mi flor hermosa a hacer lo que es tu oficio, a hacer cacao, a moler el maíz, o hilar o tejer. Mira que aprendas muy bien a hacer la comida y bebida para que esté bien hecha y sea delicada y que por esta vía seas amada y enriquecida. Mira con mucha diligencia, curiosidad y aviso, y si por desventura viniese la mala suerte de ser pobre, aprende a hilar y tejer, abre bien los ojos para hacer ese trabajo tan delicado. O sea, prácticamente le está diciendo, aprende bien a cocinar y a hacer el maíz para que te Sí, toque buen marido, cara. Lo que funcionaba y como funciona, yo creo que hasta nuestra época, es de que cuando la mujer, y ojo, no estoy diciendo que ese es su papel actualmente, pero había la estructura donde tú te encargas de casa y yo me encargo de proveer, ¿no? Y durante mucho tiempo fue así. Pero lo que hacían en casa las mujeres, para ello era valioso el que ellas supieran hacer todo eso. Lo valoraban los esposos y también tenían un significado las madres y las abuelas en la estructura. Eso definitivamente, pues no se hubiera dado en nada de lo demás si ellas no hubieran participado, ¿no? Ok. También aquí tengo unos ejemplos para el niño. Por ejemplo, su padre le decía a un niño, no mientas jamás, cuando refieras a alguno de los que otros te han contado, di la verdad, pura, sin añadir nada. No hables mal de nadie, calla lo malo que observes en otros, si te toca corregirlo. No seas noticiero ni amigo de sembrar discordias. O sea, todo tipo de enseñanzas morales existían del padre al hijo antes de que entraran a la escuela, ¿no? Que es lo que vamos a hablar Claro, más adelante. esa educación se daba en la casa. Ahora, recordemos que los padres tenían dos opciones para educar a sus hijos, que eran lo que es el Tepochcali y el Calmeca. O sea, tenían esa opción, pero realmente estaban condicionados por las características de la estructura social mexicana, ¿no? En este caso que, pues, había gente común, que eran los macehuatin o los macehuales, y los nobles, que eran llamados pipitlin, ¿no? Ajá, sí, que ellos estaban en el Calmecac, ¿no? Así es. De hecho, en el Calmeca, pues estudiaba la nobleza y en los Telpochcali, que no es Tepozcali como el de los pozoles, ¿verdad? Ah, no es Pozolcali, ¿no, carnal? Sí, y fíjate que Tepozcali. Tepozcali, exactamente. Tepozcali, la gente común, ¿no? Sí, pero fíjate que encontré un dato muy interesante en una conferencia de Eduardo Mactos Moctezuma, que tiene su conferencia de la educación. Y le llama la atención que en general la educación era muy parecida en las dos casas, en el Tepozcali y en el Calmeca. En cuanto al tejido, bueno, se daban clases como tejido, cerámica, agricultura, trabajar la piedra, el canto, la música, la filosofía, pero lo más importante era lo que tú bien decías. Aparte de estas ramas generales, todos, sin excepción, de clases sociales, todos se preparaban para la guerra. Se preparaban para el comercio y para la ciencia agrícola. Y tenían una materia un poco como de economía que hablaba de los tributos que se daban cada 80 días. Y digamos que ya en el Calmeca, lo que tú mencionabas de la nobleza, ya nada más se daban unas clases extra que tenían que ver con que fueran buenos funcionarios, tuvieran una buena moral e intelectualmente estuvieran cuerdos. Y les daban un poco más de filosofía. Entonces, realmente, aunque hubiera castas, desde mi punto de vista, la educación era bastante buena y equilibrada para los dos. Pues es que era estructurada para las necesidades que tenían ellos como sociedad y como pueblo. Ahora hay que recordar que sí había estos templos del saber en todos los barrios y pues principalmente la gente común a la que asistían era como para aprender, como bien dices, todo lo general, un poco de todo, todas las artes, todo la parte de saber expresar los códices, había también artesanos, había agricultores. Esa parte de economía yo me imagino también que pues era para los que iban a ser para comerciantes o que tenían acceso a esa parte de administrar algo, porque recordemos, como lo mencionamos,
anteriormente, mucha gente también lo que le tocaba era ser administrador y agricultor de las chinampas, donde eran dueños los nobles eran dueños de grandes terruños y les daban su chinampa a trabajar, donde se les permitía como administrar esa chinampa, ¿no? Sí. Pero la parte también de la disciplina era lo que más era sorprendente, ¿no? Porque desde que eran... y recuerdo yo un poco y lo comparo con lo que mucha gente de pronto comparte de los que son o que estudian para ser militares, ¿no? Que se paraban desde muy temprano a madrugar, pues hasta que se ocultara el sol prácticamente. Y eso se habla de que en las escuelas aztecas empezaban desde madrugada el aprendizaje, ¿no? Esa disciplina Sí. desde el alba, estar trabajando, estar enfocado en el aprendizaje y pues hasta Sí. De hecho, que acabara el sol, ¿no? de hecho, desde que eran niños, era muy mal visto, incluso hay un fragmento también que dice que era muy mal visto que los niños tuvieran tiempo libre y tuvieran muchos objetos que los distrajeran. O sea, la holgazanería era mal vista, de hecho, prácticamente, ¿no? Sí, sí, Y sí. aparte, pues lo que ellos buscaban era con eso aprovechar la juventud de los que estudiaban, es decir, que entre más jóvenes pudieran poner en práctica lo aprendido y esa fuerza, pues Sí. a mi punto de vista es lo que le dio también fuerza al poderío que ellos tuvieron tanto en la guerra como en el comercio, ¿no? Sí, 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 exactamente. Porque también algunos a los que veían como más fuertes se les nombraba escuderos de guerreros, o sea, también había esa posición de ser un escudero y acompañar a un guerrero a la guerra. Ah, ok, un guerrero de mayor jerarquía. Así es, o sea, Sí. a los que eran diestros en esas artes de la guerra y que veían fuertes, los ponían como escudero y tenían la oportunidad de acompañar en alguna campaña a algún guerrero. Y por ejemplo, Y era, ajá. Por ejemplo, y era tenían la mucho opción de mejor. crecimiento. Así es, Uh-huh. porque si dentro de ese proceso lograban a lo mejor como escuderos capturar a alguien, es decir, tener la suerte de lograr un prisionero de guerra, eso los llevaba a ascender en un punto dentro de la estructura. O sea, se les consideraba como héroes en esa parte y entonces tenían esa opción cuando acompañaban a los guerreros a una campaña. Pero Sí. si no, ellos mismos pues ya empezaban a participar dentro del proceso, ¿no? Entonces, básicamente cada quien, digamos que sí los iban enfocando a lo que eran mejores, ya sea la guerra, la escritura, la agricultura, lo que sea, pero, Sí, no dudo. pero independientemente a eso, todos eran guerreros muy bien adiestrados en cuanto a la técnica Sí, y la todos estrategia. debían de ser adiestrados en la guerra porque al final es lo que dio oportunidad a la expansión del Imperio Azteca, ¿no? Sí, sí, sí. Recordemos que todas sus conquistas fueron por parte de la guerra y el comercio que se realizaba era por el tributo que pagaban los otros pueblos hacia ellos, los pueblos sometidos a los Sí. aztecas. No, incluso en esa parte de la conquista, ellos trataban de que no hubiera desperdicio, porque hay que recordar que su técnica de conquista y eso no era acabar con las civilizaciones, sino amedrentar. Así es. Y no Incluso, solo ajá, eso, exacto, amedrentaban y aprendían de esas civilizaciones también. Había un exactamente. intercambio cultural muy importante, o sea, no Eso es muy solo era de importante. someterlo, ¿no? Sí, No exactamente. solo era el sometimiento, sino que también había un intercambio cultural y comercial, Exactamente. lo que aprovechaban los aztecas, e incluso también llegaron a hacer alianzas. No solo fue el arte de la guerra, también eran buenos diplomáticos, Sí. y eso también les dio oportunidad de expandirse, pero justamente por esa educación que tenían, ¿no? Estructurada desde que eran jóvenes y pues desde ahí se iba definiendo su papel dentro de la sociedad. Por ejemplo, bueno, regresándome un poco, eso me llama la atención, porque, por ejemplo, hoy en día uno tiene un hijo y a veces no sabe qué hacer con él, ¿no? Así de, ay, ¿ahora cómo lo educo? Entonces a mí me llama la atención que esta cultura tenían, digamos que una guía práctica de cómo debe de ser tu hijo fuerte de espíritu y de corazón, ¿no? Pues es que aparte también habría el apoyo, como hoy en día en muchas familias lo hay, de los abuelos, ¿no? Que eran los más sabios. Respetados. Y Así es. fíjate que también encontré
unos datos muy interesantes que vienen en el Códice Durán, Ujú. que realmente los niños les enseñaban con mucha paciencia a que aprendieran las cosas, pero también por lo mismo de que eran tan pacientes y los niños no llegaban a cumplir las expectativas, había unos castigos muy singulares. Sí, ¿como cuáles? Pues mira, algunas cosas que hoy en día pues realmente pues parecería como que para llamar al DIF o algo así. Ujú. Obviamente, pues tenían su grado según qué tan mal se hubiera portado el niño, ¿no? Pero había castigos como por ejemplo, amarrarlos y dejarlos en el campo con la tierra fría, que aguantaran el frío, pues les daban latigazos con varas. Todo esto se ve en el Códice Durán. Lo voy a subir al Facebook, está muy interesante. Ujú. Este, los padres pues los obligaban a cargar eh, muchas cosas, mucho cargamento las canoas. Ujú. Y uno de los castigos, digamos que más severos que se encuentra en este códice es que ponían en leña con fuego, ponían chiles para que sacaran los vapores los chiles y luego pues metían al niño en ese vapor, entonces pues, sentía todo El humo del, claro, el picazón en la cara, entre otros. porque lo que yo había observado es que realmente también había leído que incluso desde temprano los bañaban con agua fría. O sea, el Sí. despertar era un despertar así como con agua fría para despertar y órale, a empezar con las labores correspondientes. Aparte de que también en los mismos códices, como tú lo mencionas, se encontraron registros de que iban definiendo hasta por edades qué actividades podían ya hacer tanto hombres como mujeres dentro de Exactamente. casa y en la escuela. O sea, Ah, mira, aquí te voy a dar unos ejemplos uh-huh. A ver, que, compártenos, Ale. que también venían tanto en la casa como cuando ya entraban a la escuela. Por ejemplo, cuando eran más chicos, ya tenían que aprender a barrer, cargar ramas, púas de maguey, ramas verdes. Cuando crecían más, ya les daban a cargar cosas más pesadas, como trozos grandes de ¿Como a leña, qué edad? ¿No dice ahí como a qué edad? pues más o menos entre los 7 y 8, porque lo que sí encontré el dato es que entre los 13 y 16 años, entre los 13 y 16 años ya entraban al Tepochcali y al Calmeca. Entonces ya más o menos tenían que saber hacer estas cosas. Hacer tortillas un poco más grandes, que incluso cuando hacían las cosas bien, también los premiaban con tortillas. Ok, o sea, uno de los premios era comer tortilla de maíz. Exactamente. O sea, si hacían algo bien, le daban una tortilla o dos tortillas. O sea, también entonces era como su dieta dentro del aprendizaje. O era, Pues porque aquí sí, lo... eso también no se habla de premios, sino que era tu obligación hacer esas cosas, ¿no? Ah, No es sí. como hoy en día que uno como padre premia a su hijo si logra algo, sino que ellos era la parte donde, tú tienes que hacer esto y si no, y bueno, si lo logras, lo que te va a tocar es una tortilla, o sea, no se habla de alguna otro tipo de beneficios por aprender esas cosas, ¿no? Sí, no eran como, sí, como pagos. También es como uno interpreta el códice, ¿no? Claro, definitivamente. Pero Y aquí aparte, en lo que yo leí, sí era como un premio. Tortilla, y, tortilla y media. Ajá. y esto aplicaba tanto para los que estudiaban en el Tepochcali y para los que estudiaban en el Calmecac, ¿no? Exactamente. Exacto. Los dos, aunque sea, aunque los que estudiaban en el Calmecac eran para ser sacerdotes o líderes, o incluso, pues los hijos de los emperadores estudiaban en el Calmecac, Sí, todos tenían esas actividades y esas responsabilidades, ¿no? De sí. hecho, cuando Bernal Díaz del Castillo narra después de la conquista, en sus crónicas de la Nueva España, se hablaba de que el Calmeca llegaron en el centro de la ciudad, encontraron hasta 10 Calmecas en el torno del Palacio de Moctezuma. O sea que sí había una gran cantidad de ellos Ok. dentro del centro de la ciudad, Bueno, que era muy continuo encontrar las escuelas en cada uno de los barrios camino al palacio.
Y entonces imagínate la cantidad de escuelas que había en torno a la nobleza, ¿no? Y de ahí hacia afuera, ¿no? Sí, Pedrito, también es importante señalar que la mujer era admitida obviamente en estas escuelas. De hecho, en la antigua Tenochtitlan, las mujeres tenían un rol importante, tanto en la vida cotidiana como en sucesos relevantes de la familia. Como bien comentabas hace rato, administraban los bienes del hogar, dirigían los rituales en su interior, pero en el ámbito social también se llegaron a desempeñar como educadoras en instituciones de enseñanza, como el Calmecac y el Tepochcali. Recordemos que pues su visión de la vida era como que pues servir en la sociedad, o sea, realmente yo no veo malo que ellos administraran el hogar, porque en la actualidad pues la mujer es la que administra el hogar porque es buena para eso, ¿no? Bueno, ¿o qué opinas? De hecho, pues así es, o sea, tanto niños como niñas desde el hogar empezaban a aprender a ser parte de la casa, o sea, de hecho, como lo mencionaste hace un momento, desde pequeños, o sea, como hasta desde los 4 años ya hacían diligencias para la casa, que era acarrear el agua, las niñas empezaban a apoyar a casa, a aprender el tejido, que es lo principal a lo que también se dedicaban dentro del hogar. Claro. Y pues conocer un poco las fibras de algodón y los instrumentos propios del hilado, o sea, pero desde esa edad, desde los Sí, sí. 4 años, 5 años, ¿no? Sí. Y pues cada momento de la educación, como lo mencionaste hace rato, en el Códice Mendoza es donde está registrado todo esa parte, ese registro de la educación dentro de los aztecas, ¿no? Sí, entre otros. Sí, sí, sí. Adicional hasta la forma de vestirse, ¿no? Sí, exactamente. De vestirse. También le daban mucha importancia a la higiene, todo eso. Así es. Y de hecho, bueno, lo que también mencionabas, y es muy importante, a la mujer no se le castigaba igual que al hombre, obviamente por la situación también física, ¿no? Por ejemplo, a la mujer en vez de acostarla en el frío, la ponían a barrer el hogar, incluso en la noche, o sea, el descanso era diferente para ellas, ¿no? Okay. Y bueno, la parte de que eso del humo en la hoguera de chiles, que como también lo cuenta, se describe en un códice, pues ese sí aplicaba tanto para niños como para hombres, niños varones y mujeres. Y bueno, pues del Calmecac, como se venía mencionando, pues ese principalmente era donde iban los nobles. Y también ahí lo que sí tenían acceso eran las niñas, las hijas de emperadores, a tener ese conocimiento, como tú mencionabas, de filosofía, un poco de economía, e incluso un poco de la parte de cómo participar en una discusión, porque también podían ser esposas de emperadores y tenían que tener conocimiento, ya sea esposas de emperadores o que sus esposos fueran también a ser como... ¿Los sacerdotes? También, aparte de los sacerdotes, había a los que les daban como el alcalde como que eran parte de un cabildo o de un gobierno que era sometido por los aztecas. Porque había gobernantes que eran designados por los aztecas en ciertas ciudades, y entonces las alianzas eran también por medio del matrimonio, entonces esas mujeres pues tenían que tener cierto conocimiento para ser partícipes dentro de ese proceso. Ok, aquí tengo otro dato en cuanto a los sacerdotes. Recordemos que la rama general, entre otras materias que se enseñaba, estaba la poesía, las matemáticas, la retórica, la música, leyes, astronomía, historia, arquitectura. La astronomía. Muy importante que no mencionamos, y el arte de la guerra, que ya había mencionado. Pero en el Calmecac, para aquellos estudiantes que se les seleccionaba para ser sacerdotes, continuarían su educación en una cosa llamada Tlamacayatl. Tlamacayatl. Ándale, ese. En el cual se sometía a estas personas que iban a ser sacerdotes a una vida de austeridad y educación todavía más estricta. Como un monasterio, ¿no? Como un monasterio. Sí, porque Así incluso mencionan que
incluso les enseñan a tener largos periodos de meditación, ayuno, e incluso empiezan a practicar toda esta cuestión de los sacrificios y el uso de la espina y cactus para los mismos. O sea que sí había una especialidad ahí, ¿no? Ser sacerdote. Pero fíjate qué interesante que ese tipo de educación, a pesar de la lejanía que se tenía con otros pueblos, pues se ve reflejado en otras culturas, ¿no? Lo sorprendente de esta parte es esa solemnidad que le dan a la educación, esa estructura, esa seriedad, y aparte los que van a estar relacionados con la religión, porque recordemos que los aztecas pues tenían muchos templos dedicados a diferentes dioses, pues también esa preparación para ser limpios y estar puros para ser pertenecientes al sacerdocio, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente sí está muy interesante. Por ejemplo, hay un debate ahí por ahí que he visto. Es pues esa cuestión de que precisamente por su educación, como que realmente las personas normales de los aztecas, como que no aspiraban, realmente no aspiraban a hacer más, o sea, digamos, no aspiraban a ser sacerdotes o grandes guerreros o algo así, porque pues realmente pues todo lo tenían una excelente educación, tenían pues toda una razón de ser, y como que no existía ese concepto, ¿no? De querer ser más, ¿no? Que lo que son en conjunto de la naturaleza. ¿Qué opinas de eso, Pedro? Pues es que yo creo que adicional a que ya tenían su papel destinado, justamente también venía mucho de esa cosmovisión que tenían, y que si tú estabas destinado para hacer esa parte o ser partícipe dentro de la sociedad, ese era tu papel, pues se enfocaban a desarrollarlo, y no había, a mi punto de vista, esa como ambición, pero en el sentido, o hasta qué punto no lo sabemos también, de pues querer lo que otro tenía, ¿no? De desear lo que otro tenía, ¿no? Sí, por eso metí hace rato como la visión de occidental, ¿no? Así es, y lo importante de todo esto es de que, por ejemplo, no se sabe qué pasó, por ejemplo, con los teotihuacanos, que eran como una cultura superior a la de los aztecas, pero al parecer desaparecen por pugnas internas. Pero los aztecas aprenden de eso, pero también recordemos que eso mismo es lo que conlleva a facilitar la conquista de nuestro país, porque los pueblos que fueron conquistados por las aztecas y que tenían resentimiento todavía contra ellos son los que facilitan justamente el paso de los españoles hacia la capital en la conquista, adicional a que al inicio pues los aztecas consideran que es el regreso de Quetzalcóatl, al ser un hombre blanco y barbado, pues ellos lo confunden con esa parte. Pero lo que sí facilita la conquista es eso. Pueblos que tenían un resentimiento contra los aztecas facilitan mucho eso. Y entonces ahí sí hablamos de que ya había esa envidia o ese recelo contra otros. Entonces no estabas tan contento con lo que tenías. A lo mejor la cultura o la estructura de la sociedad azteca sí, pero en tu entorno, los sometidos por ti, pues en un punto iban a estar cansados de ti, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, como dices, ¿no? Fue lo que terminó. Lo que facilitó es eso, la parte de que se desunen prácticamente. Por eso viene esa parte del malinchismo, ¿no? Lo que se dice, no solo por la Malinche, sino porque al final ese malinchismo se da por otras, como los tlaxcaltecas, y en la parte del Golfo también, que permiten que los españoles se preparen y pues conquisten a los aztecas, ¿no? Sí, sí, sí. Que fue el final de muchas cosas, ¿no? A tal grado que la educación, fíjate, y eso es a considerar un punto importante, ¿qué tan importante fue la educación para los mismos españoles al conquistar a los aztecas? Que cuando los frailes llegan y empiezan a ver todo ese conocimiento, y aparte que a los aztecas se les facilita aprender cosas nuevas. Ya lo habíamos platicado. Justo por toda esa estructura que ya traía, ¿no? La disciplina, exacto, la nobleza. De hecho, esa nobleza se refleja en la actualidad, ¿no? Cuando uno dice, ya sabes, ¿no? Que el mexicano dice, estás en tu casa y todo eso. Menciona a León Portilla en una de sus conferencias. Todo eso es por la filosofía mexica, ¿no?
la educación que se La tenía, educación ¿no? que se Desde tenía, los ¿no? antiguos. Sí, de estás en Pero, tu casa. pero eso es lo Ajá. importante. Justamente, ¿qué tan importante fue que permitieron por eso la construcción del templo, del Colegio Santa Cruz, de Tlatelolco? ¿Y qué tanto recelo les generó eso que lo deciden cerrar? Porque ven Sí, que pueden tener un crecimiento a la larga, un desarrollo. un desarrollo. Prefieren pararlo Sí, sí, sí. y pues se pierde esa parte, ¿no? Sí, no, Esta disciplina y se basa ahí a partir de en ese momento del aprendizaje religioso y el sometimiento a nuestra cultura y a nuestro país por medio de la religión, que ese, bueno, sí, sí, sí. pues sería otro tema a y ahí destacar. se rompe el tabú clásico, ¿no? De que dicen que los españoles vinieron a civilizarnos, ¿no? O sea que pues es Claro que no. totalmente lo contrario, ¿no? Así es, al contrario, ellos vinieron a evangelizarnos y someternos por ese medio, a mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya pues en el futuro, pues obviamente que pues los gobiernos fueron quitando eso de la educación pues para sus fines, ¿no? Pues más bien adaptar la educación y se ha adaptado la educación hoy en nuestros días para sus fines, ¿no? Eso es desafortunadamente. Y a pesar de que hay esa base donde la gente se demostraba o se ha demostrado que en muchas sociedades la base debería ser la cultura, las artes y las ciencias exactas, pues de pronto solo nos basamos en aprender a leer y escribir, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso también tengo apuntado por ahí algo de Fray Bernardino de Sahagún, que, ¿Qué dice? que también me llama la atención que coincide con unos textos que leí de los griegos, que decían un poco que la actividad física era un poco para el cuerpo, las matemáticas para la mente y las artes para el corazón. Pues me llama la atención esa analogía, ¿no? Esa analogía, ¿no? Que traían claro. Los aztecas y los griegos. Definitivamente. Oye, pues sí, Pedrito, pues muy interesante esto y pues ojalá le guste a la gente que está escuchando esto y pues tome lo que quieran tomar. Claro, y lo importante es que si les interesa saber un poco más, hoy actualmente hay muchos lugares donde pueden ampliar este conocimiento. Tenemos YouTube, tenemos las páginas de el INACH. Es más accesible hoy en día tener esa información nosotros como mexicanos y pues importante comparar un poco esa parte y ver nosotros qué también estamos haciendo en la educación de nuestro país, ¿no? Sí, voy a subir a nuestras redes sociales una conferencia de Eduardo Matos Moctezuma, donde platica también más de esos aspectos de la educación, y los códices Durán, ¿no? Donde viene eso de los castigos, está muy interesante. Exacto, donde incluso hasta vienen determinada la vestimenta que tenían que usar los niños a determinada edad, ¿eh? Sí, eso está muy interesante. También voy a subir un documento interesante de los consejos que le daban los padres a sus hijos, por qué no deben de robar, cosas así. Toda esa es filosofía, ¿no? Que era la base de la sociedad. La base de la sociedad. Y pues saludos a toda la gente que nos ha estado escuchando. Muchas gracias por seguirnos. Activen la campanita para cuando subamos un nuevo video les llegue. Prometemos mejorar nuestra luz. La luz del... ¿Ya te vas a comprar tu areto de luz? Ya. Y nos pueden seguir por Spotify, todo eso, ¿no? Pueden seguir el podcast, también pueden escucharlo en audio si no nos quieren ver el rostro. ¿Qué más? Y un saludo a nuestros patrocinadores, el Ateneo y Arte y Nube Producciones. Pues muchas gracias, estamos también, a la orden. También nuestro patrocinador de Estreluna. Órale. Accesorios. Ya tenemos un buen de patrocinadores, ¿eh? Sí, díganos. Si gustan patrocinarnos, pueden marcar el teléfono que está ahí acá abajo. Bueno, pues no olviden darle like si les gustó y pues también sus comentarios al respecto. Como siempre, Pedrito, fue un placer y muchas gracias, Ale, pues seguimos a la orden. Sí, y pues esperamos sus comentarios en el Facebook principalmente, ¿verdad? Claro. Bueno. Pues muchas gracias. Adiós. Adiós.